Vamos a comenzar. Hoy vamos a arrancar del final para adelante. O sea, de atrás para adelante, más para no asustar con los términos. Un poco acá lo que tienen es el esquema del segundo cuatrimestre, después del recuperatorio del parcial, lo que hemos estado viendo. Esta semana, que comienza hoy, vamos a poner un trabajo sencillo de un caso de brote muy interesante que ocurrió hace un tiempo no muy lejano, para que analicen y respondan una serie de preguntas y que tengan tiempo para estudiar. El lunes que viene vamos a tener el Zoom, si no hay ningún inconveniente, y martes, miércoles y jueves va a estar abierto el parcial. O sea, dentro del rango de esos 3 días, a la hora que a ustedes les convenga, en el horario que a ustedes les convenga, van a poder hacer el parcial. El parcial tiene 10 preguntas, son múltiple choice y van a tener 45 minutos. Y como siempre, a la semana siguiente es el recuperatorio. Entonces recuerden, martes, miércoles y jueves. Cambiamos, antes eran miércoles, jueves y viernes, pero como el viernes es feriado, de la semana que viene, es el 9 de julio, entonces, bueno, ahora va a ser martes, miércoles y jueves. Busquen algún lugar que les quede tranquilo, que sepan que tienen una buena fuente de internet, una comunicación buena, y bueno, no es un parcial para nada complicado, los temas no son complicados, inclusive salvo lo que es estudios epidemiológicos, que tal vez es algo que suena un poco distinto para ustedes, la parte de brote, epidemia, con esto que nos está pasando con el COVID, no suena tan raro como otros tiempos. ¿Está claro? ¿Alguna preguntita de esto? No, profe, por el momento ninguna. Bárbaro. Gracias por responder. Entonces el lunes hacemos un Zoom para aclarar dudas, para ver este estudio de brote que les voy a poner hoy ya a la tarde en el campus, y a partir del martes, cuando ustedes quieran, pueden rendir. Bueno, nosotros habíamos puesto 2 actividades en el foro, porque tuvimos una semana que no tuvimos Zoom, pues nos cayó justo el feriado. Vamos a arrancar por el final, la última. Estuvimos viendo las diferencias entre brote, endemia, epidemia y pandemia. Y un poco referenciamos, como siempre, tratamos de hacerlo este año, a la pandemia del COVID. En general, yo estuve mirando las respuestas y están muy bien. Siempre hay algunos que son más complejas que los de otros, pero en general muy bien. Evidentemente es un tema que dominan bastante claro. Yo voy a hacer un repaso rápido de esto. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que entender que un brote es un evento que ocurre en un lugar muy chiquito y delimitado. Caso típico, una reunión, una fiesta, un restaurante que uno va a comer y hay un producto contaminado por una toxina o por una bacteria, una salmonela, la toxina botulínica, un estafilococo, algo que está contaminando un alimento, uno lo come sin darse cuenta, porque muchas veces estas colonias no tienen ni color ni sabor y tienen un cuadro de una descompostura importante. Y lo que son característicos, ¿por qué? Porque todas las personas que concurrieron a ese lugar, muchas de ellas, casi en simultáneo, empiezan a presentar síntomas.
Es una característica de los brotes, no solo que es el área limitada, sino de que generalmente los efectos aparecen de manera bastante inmediata y en varias personas. Y tienen un nexo epidemiológico en común. Todos concurrieron a un lugar determinado. Hay estudios de brotes muy interesantes. Algunos son simples. Vienen todos de la misma fiesta al hospital. Entonces, o todos concurren al mismo jardín de infantes. Entonces, como ocurrió en Berazategui hace unos años. Hay otros más complejos, por ejemplo, un restaurante en la ruta, donde paran los camioneros, que vienen de distintas, un nudo de esas rotondas que llevan a varios destinos, y donde entre que el camionero paró, llegó al destino y tuvo la sintomatología, llegan a distintos destinos. Entonces es muy difícil juntar esa información. ¿Cuál es la importancia del brote? Que uno tiene que identificar rápidamente no solo a lo que lo está produciendo, la bacteria, el germen, para dar el tratamiento adecuado. No es lo mismo el tratamiento contra el botulismo que contra una salmonela, sino también para evitar la propagación del brote, que se expanda en la comunidad y empieza a tomar comunidades vecinas. En la medida que un brote yo no lo controlo y se expande, de brote pasa a ser una epidemia. Con el caso del COVID, probablemente lo que dicen los chinos es que eso era un mercado callejero de comida. Lo que dicen los que creen que los chinos mienten es que hubo una fuga, voluntaria o no, de un laboratorio de manejo de virus en Wuhan, pero la realidad es que se sabe de que esto arrancó en un área limitada, hubo cierto nexo epidemiológico, pero por omisión de dar, entre el tiempo de contagio, la aparición de los síntomas y tal vez el ocultamiento, se propagó. Y bueno, y hubo gente que salió de esa área reducida, esa gente fue a otros destinos y fue contagiando a otros y así sucesivamente hasta que tomó un área geográfico más grande, ya estructura provincia o país, y ya decimos, bueno, es una epidemia. En la medida en que esta epidemia no es bloqueada, no es controlada, se puede transformar en una pandemia. Fíjense que la última pregunta que les hago en este ejercicio en el foro, les pido investigar cuándo hubo la última pandemia antes del COVID. Y la que informa la OMS fue la epidemia de gripe H1N1 que tuvimos allá por el 2009, que tal vez algunos de ustedes la recuerden, otros no, pero que fue bastante complicada. Producía una neumonía brutal. Imagínense que el pulmón, que tiene alvéolos que para respirar, es todo sangre y pus. No hay, vos le podés poner un respirador, pero no entra el aire, porque donde tiene que hacerse el intercambio gaseoso está con sangre y pus. Entonces tuvo alta mortalidad. También arrancó lejos de Argentina. Acá los primeros casos llegaron de México. Ustedes piensen que hoy día tenemos los aviones. Entonces por eso demoró lo de China, porque primero fueron a Estados Unidos, no tenemos vuelo directo de China, fueron a Estados Unidos, fueron a Europa, y luego los que estaban allá, que vinieron a Argentina, los trajeron. Por eso muchas veces se habla de restricciones de vuelos, ¿no? Porque es la forma en que entra el virus. Hasta que empieza a tener circulación comunitaria, entonces ya no tiene sentido restringir más, porque te lo contagia el vecino. Y el vecino que ni sabe de quién se lo trajo. Entonces, bueno, la última pandemia que hubo fue la de H1N1. Hubo en el medio de 2009, ahora
algunas casi pandemias, algunas un famoso SARS, que son virus respiratorios también, pero no llegaron a tener así escala mundial como esta. Es interesante porque si ustedes se fijan, muchas veces son mutaciones que aparecen, ahora estamos con la manipulación genética, pero si no a veces son de gripes porcinas, gripes aviares, o sea, lugares de mucha aglomeración de animales que habitualmente se enferman también, pero que son gripes o enfermedades que no traspartan la barrera biológica de un ave, por ejemplo, a un mamífero o a un humano. Y en estos casos llegan a traspasar esa barrera y bueno, y ningún ser humano tiene defensas. Fíjense que la vacuna contra la gripe del 2010 estuvo basada pura y exclusivamente en virus H1N1, porque fue el virus dominante que hubo en ese momento. Entonces, no había otros virus. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, que hay veces que se resuelve la pandemia, o hay veces que genera mutaciones luego, porque es tanta la población que se enferma que empieza a haber mutaciones, y bueno, y exige que la vacunación tenga que ser reforzada año a año, como es el caso de la gripe, y como que ya se está hablando de una posible tercera dosis, y algunos virólogos dicen a lo mejor por 2 o 3 años más vamos a tener que hacer un refuerzo de la vacuna contra el H1N1. ¿Por qué no es una endemia? Justamente, o sea, lo normal es un brote, si no lo controlo, pasa una epidemia, un lugar más grande, y termina, si no lo llegara a controlar, una pandemia. Ocurren cada 100 años, o sea que generalmente la epidemiología y la vigilancia de las enfermedades logra controlar a tiempo los brotes y las epidemias. Cuando no lo logra controlar es una pandemia. La de la gripe fue en el 2009 y la anterior había sido la gripe española, que fue hace 100 años. Entonces fíjense que no es un evento tan frecuente. Tal vez por esto de la manipulación genética empiecen a ser más frecuentes. La endemia, y acá esto es importante que lo tengan claro, es diferente. La endemia es la aparición regular de una enfermedad todos los años. Enfermedades que están como ya establecidas en la población, que por múltiples motivos no podemos llegar a erradicarlas. Se intenta, porque de hecho cuando estamos dando vacunas permanentemente a los chiquitos o a los adultos, estamos tratando de cortar el ciclo normal de esa enfermedad. Entonces, la endemia es una enfermedad que está presente habitualmente en la población y que inclusive yo hasta puedo más o menos saber en qué época del año hay las que tienen componente estacional. O sea, yo sé que las diarreas van a ser estivales en verano y también sé que en invierno vamos a tener más enfermedades respiratorias. También sé que la epidemia de bronquiolitis que tenemos todos los años en los chicos va a ser su pico y más o menos hasta en qué semana de julio. Y yo ya sé entonces que si en julio voy a tener la epidemia de bronquiolitis, voy a tener que ya desde febrero o marzo repartir broncodilatadores, antibióticos en el caso de que se sobreinfecten, ir haciendo contratos de refuerzo, ir pidiendo a la gente en los hospitales que reserve camas, porque yo ya sé que voy a tener un pico en ese momento. Para eso ustedes vieron los corredores endémicos. Hay otras enfermedades como la enfermedad de Chagas también, que se producen habitualmente en ciertas regiones del país y que son muy difíciles de erradicar y que, bueno, nosotros ya sabemos que están, sabemos cómo se tratan, cuáles son los síntomas, estamos alerta y tratamos de, ni bien empiezan a aparecer más casos, hacer medidas específicas y más restrictivas. Pero digamos que la endemia, repito y refuerzo, es la presencia habitual
de una enfermedad en la población, que puede tener componentes estacionales o no. Siempre yo voy a ir a un hospital y voy a encontrar personas internadas por X enfermedades. Entonces digo, bueno, esas son enfermedades endémicas, ya están establecidas en la población. No dependen de un caso aislado de un brote, ni algo que de golpe apareció y se expandió, no. Tienen una curva que inclusive si yo las comparo todos los años, tienen un comportamiento relativamente similar. Y por eso a veces cuando hago el índice epidémico, lo que hago es comparar con los casos de los últimos 5 años, cuántos casos tuve este año, con el promedio de los 5 años anteriores, y con eso me voy dando cuenta si tengo más casos de lo esperados o no. Bien, antes de ir a estudios epidemiológicos, ¿alguna duda que tengan de este tema? No, profe. No, profe. Bueno, cualquier duda, consulta. Volvemos ahora a la otra actividad que tenían. Estuvimos hablando de estudios analíticos. Los estudios analíticos se basan en hacer comparaciones entre gente que está enferma, gente que no, y gente a qué estuvo expuesta esa gente enferma y a qué no estuvo expuesta. Por eso se dice son analíticos. Son observacionales, yo miro solamente, no intervengo, no es un experimental, pero comparo factores de exposición, determinantes de salud y resultados. ¿Qué es? ¿Quién enfermó? ¿Quién no enfermó? Tengo 2 grandes modelos de estudios analíticos para tratar de identificar un posible factor que esté generando un problema de salud. Son los estudios de caso control y los estudios de cohorte. ¿Cuál es la diferencia y por qué yo utilizo uno u otro? Cuando una enfermedad es rara, hay pocos casos. Supongamos, yo tengo una enfermedad que ocurre cada 10.000 recién nacidos. Yo voy a necesitar, y en la provincia de Buenos Aires tengo 300.000 nacidos vivos por año. Yo voy a tener, cuando mire 300.000, y es uno cada 10.000, voy a tener 30 casos en un año. O sea que yo tendría que seguir a 300.000 embarazadas para encontrar 30 casos durante todo su embarazo. Entonces, y eso es imposible. Prácticamente, no solo en lo económico, sino en lo práctico. ¿Cómo las encuentro las embarazadas? ¿Dónde están? ¿Cómo hago un seguimiento de tantas personas, 300.000 personas, durante 9 meses? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. En estas enfermedades, cuando aparece la enfermedad, nace un chico con un problema, yo tomo a esa embarazada y miro en su historial hacia atrás. Su historial es su historia clínica, sus análisis de laboratorio, preguntas que le hago. Trato de encontrar algo que esté asociado a esa enfermedad. ¿Y cómo descubro? Si yo utilizo como comparación otra embarazada que no tuvo el problema, nació un chiquito absolutamente normal y que sus características biológicas y, digamos, y demográficas son muy similar a la que tuvo el problema. Esto es uno de los grandes problemas, encontrar los controles. Encontrar la persona que más se asemeje. ¿Para qué? Para que yo trate de descubrir qué diferencia hay entre una y otra. Porque a veces es una diferencia mínima. Es una diferencia que estuvo expuesto a una radiografía, que tomó o no tomó tal medicamento,
En el caso, por ejemplo, de muerte súbita del lactante, de que descubrir que el acostarlo boca arriba o boca abajo tiene influencia. Entonces, bueno, lo complejo del estudio de acá es encontrar el control y luego, en base a análisis de laboratorio, historia clínica e interrogatorio, tratar de descubrir esa diferencia. ¿Por qué complejo? Porque las historias clínicas no están bien hechas, porque no todos hicieron el mismo estudio de laboratorio, porque no todos recuerdan a lo que tuvo expuesto. Ejemplo, probablemente la persona que tuvo el chiquito con problemas esté pensando permanentemente qué pudo ocurrir que me generó que mi hijito nació enfermo, y la que le nació el niño sano ya está preocupada por ver cómo lo alimenta, cómo lo cambia, todo, y no tanto en el pasado, porque no tuvo problema. El bebé nació bien. Entonces, los estudios de caso control son estudios retrospectivos. Arrancan con una persona enferma. Arrancan con una persona enferma y analizan en su historial, en su pasado, factores que pueden estar relacionados a esa enfermedad, comparándola con otra persona igual que no tuvo ese problema de salud. En uno ponen el que tuvo el problema, en otro el no, y van mirando hacia atrás. A todos le hacen las mismas preguntas, miran los mismos análisis, y buscan las mismas cosas en la historia clínica y tratan de encontrar una diferencia. Son más económicos. La dificultad es encontrar el control, la persona idéntica, y también la dificultad es los registros y la memoria de la gente que recuerde todo lo suficientemente bien las cosas como para poder encontrar la diferencia. El otro estudio que pusimos es un estudio de cohorte. El estudio de cohorte comienza exactamente al revés. Arranca con gente sana y empieza a analizar a través del paso del tiempo cómo esa gente sana se expone a algún factor de riesgo y cuándo o no le aparece la enfermedad. Ejemplo, en el estudio de Framingham que tenían para leer, aparecen que está enfocado en enfermedades cardiovasculares. Vos empezabas a mirar cuando esa persona, que era totalmente sana en su corazón, empezó a engordar, empezó a consumir más grasas, a caminar menos, a fumar, y fueron apareciendo lesiones cardíacas. El tema es que entre la que la persona es sana, vamos a quitar un poquito la imagen de fondo, entre que la persona es sana y la persona empieza a aparecer algún síntoma de la enfermedad y se enferma e inclusive se muere, pasa mucho tiempo. Entonces son estudios que llevan muchos años, y es difícil conseguir en este país y en otros países alguna institución que te financie un estudio a 10, a 20, a 30 años, ni hablar a Framingham, que tiene 3 generaciones. Entonces, son estudios muy útiles porque te permiten ver de esa enfermedad, de todos los sanos, cuántos se enferman, incidencia, cuántos después al final del estudio estuvieron enfermos y no, prevalencia, latencia de tiempo entre que la persona estuvo expuesta a un factor de riesgo y apareció la enfermedad, o sea, la historia natural de la enfermedad. Son geniales, pero son casi imposibles de hacer. Aparte hay personas que se van perdiendo en el camino. Yo las voy al año a tratar de volverle a hacer el interrogatorio y ver cómo está de su salud, ya no vive más, o no, ya no se cansó, no me quiere atender. Entonces es muy difícil. Imagínense que yo, para hacer un contexto local,
yo quisiera ver abandono de estudiantes en la Universidad Arturo Jauretche. Entonces, los sanos serían todos los que ingresan. Digo sanos porque ingresaron a la facultad, están ahí. Y después quiero ir viendo en el tiempo, a través de 5 o 10 años, cuántos llegaron al final de la carrera, en el tiempo pactado, cuántos demoraron más, cuántos dejaron, y comparar, a ver, de los que arrancaron, cuántos trabajaban, cuántos no trabajaron, cuántos empezaron a trabajar, tuvieron que abandonar por trabajo, cuántos tuvieron un problema familiar o tuvieron un evento, se casaron, tuvieron chicos, tuvieron algún tipo de situación que podría fomentar la deserción. ¿Cuántos tuvieron por ahí 2, 3 aplazos y se deprimieron y dijeron esto no es para mí y lo dejo? Bueno, pero son miles los estudiantes que hay en la Jauretche. Entonces tendría que hacer un seguimiento de los listados completos de los que ingresaron, cuántos pasaron a segundo año, cuántos están atrasados, cuántos abandonaron. O sea, son estudios complicados de hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Útiles, son reútiles, porque puedo empezar a identificar claramente problemas y digo, bueno, si el problema es el problema laboral, tendré que pensar en algún incentivo. Si el problema es un problema de que tuvieron familia y hay que cuidar al bebé, tendríamos que poner una guardería. Y lo tendría justificado, porque podría mostrar, miren, los que tuvieron un bebé abandonaron, los que no, no. Y cuando vos lo interrogás por qué abandonó, y porque no tenía dónde dejar el nene. Entonces, son estudios longitudinales que arrancan con gente sana o gente que no tiene problemas, y uno va viendo la aparición de el factor de riesgo y luego la enfermedad. Pero son difíciles de seguir durante el tiempo. Te pueden llevar 5 o 10 años, la gente se cansa, se va. Fíjense que muchas de estas investigaciones, como la de Framingham u otras que se hacen en países que tienen mucho dinero, inclusive a la misma gente que participa se le da un agradecimiento, una bonificación. Vos una vez por año tenés que mandar todos tus análisis y todo. Bárbaro. Te vuelve un sobre con $10, pongamos. Uno dice, pero no es nada. No, bueno, pero es un reconocimiento que vos participaste. ¿Está claro esto? El problema es las pérdidas y el costo de este tipo de estudios. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe, está claro. No, profe, está muy claro. Bueno, entonces, ya nos va quedando menos tiempo. Para los que llegaron un poquito más tarde, repito cómo sigue. Estamos llegando al final de la película de epidemia. Vienen sobreviviendo, vamos. Muy bien los trabajos que están haciendo. Esta semana va a ser una semana que vamos a hacer un solo trabajito muy corto, que es leer un evento, un brote que ocurrió en un lugar determinado, y responder una serie de preguntas. Y la semana que viene, el lunes, vamos a charlar rapidito de eso, y sobre todo ténganse anotadas preguntas, dudas que tengan. ¿Por qué? Porque el martes arranca el parcial. Van a tener 3 días para poder hacer el parcial, martes, miércoles o jueves. Recuerden que el viernes es 9 de julio, es feriado, entonces dentro del martes, miércoles o jueves, entran en la plataforma, van a tener 45 minutos para responder 10 preguntas múltiple choice. No es un parcial complicado, ya sé, es fácil decirlo, hay que hacerlo, pero no es un parcial complicado, y está la oportunidad de recuperatorio justo la semana siguiente. Así que, bueno, y ya ahí estaríamos terminando. Quienes hayan sacado 6 o más y tengan un promedio de 7, van a promocionar, y vamos a chequear, sí, que hayan participado del foro y hayan entregado trabajos prácticos. Yo no soy ultra
exigente. Tal vez hay otro docente que sí, pero a mí me interesa que ustedes hayan trabajado en clase. O sea, aquel que no participa del foro y no presenta los trabajos prácticos, por más que tenga buenas notas, va a tener ausentes y va a quedar libre por ausentes. Ustedes saben que el presentismo en nuestra materia es la participación en clase, y la participación en clase la medimos con el foro y con la entrega de trabajos prácticos. Entonces, alguien que nunca participó o que casi ni participó, es como que nunca hubiera venido a clase. ¿Mm? ¿Alguna duda más de todo esto, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, entonces los libero para que puedan seguir con otras materias y estudiando. Estudien, lean, no se va a preguntar nada, que no, igual tenemos la clase de repaso la semana que viene, pero nada que no esté hoy día en el cuadernillo, ¿eh? Y cualquier duda la anotan y lo utilizamos el tiempo de la semana que viene para eso. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. profe. Bueno. Chao, cuídense Gracias, del profe. frío y cuídense del COVID. A cuidarse mucho. ¿Está? Hasta luego. Chao, profe, buen día. No, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao.